Buen día tengan todas las personas que se conectan al presente video. En esta oportunidad, presentando el proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dirigido por la doctora Krupskaya Ugarte Boluarte, les voy a dar a conocer el caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos. Las víctimas de este caso fueron Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares. El estado demandado es México y la sentencia fue dada con fecha 23 de noviembre del 2009. Los representantes fueron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México. El presente caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dio con la presentación de la petición, la emisión del informe de admisibilidad y la emisión del informe de fondo, para que después, con fecha 13 de marzo de 2008, el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conteniendo el petitorio de la Comisión y el petitorio de los representantes de las víctimas. Y luego, la fecha de audiencia ante la Corte se da el 7 de julio del 2009. El Estado mexicano presenta 4 excepciones, las cuales vamos a detallar ahora. La primera excepción preliminar planteada es la incompetencia ratione temporis para conocer los méritos de un caso debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana. La Corte desestima esta excepción debido a que, si bien es cierto, los hechos se dieron en el año 1974, México se adhiere a la Convención Americana en 1981, la desaparición forzada tiene un carácter continuo y permanente. Eso quiere decir que al momento de la adhesión aún se continúa dando la desaparición forzada, entonces es por eso que se desestima esta excepción preliminar. Con respecto a la incompetencia retiene temporis para aplicar la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la citada convención, debemos mencionar que también es desestimada esta excepción debido a que, como la Corte lo menciona, existen plazos para la presentación de estas excepciones, por algo se llaman excepciones preliminares. Entonces, si el Estado mexicano quería alegar esta excepción, debió haberlo hecho en su contestación de demanda, lo cual no lo hizo, por ende queda desestimado. La excepción por incompetencia ratione temporis para conocer las presuntas violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco también es desestimada, debido a que, si bien es cierto, a la fecha del desarrollo de la audiencia han pasado más de 30 años de la desaparición de este señor, por lo cual se presume su muerte. Pero, de todos modos, no se puede determinar la fecha exacta, si falleció antes de la adhesión de México a la Convención Americana o fallece después, o en caso no hubiera fallecido en ninguna de las dos fechas. Entonces, al no poder establecer una fecha exacta, se queda desestimada esta excepción. Respecto a la incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos, la OEA, como un fundamento para conocer el caso, el Estado mexicano confunde los términos. Me explico. Lo que sucede es que la comisión y los representantes mencionan que se debe desestimar esta excepción debido a que ellos no en ningún momento alegan algún tipo de violación o incumplimiento de algo relacionado a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, sino más bien solo debería ser usada como referencia para fundamentar, o también puede que no se utilice, ¿no? Entonces, por ello queda desestimado esta excepción presentada por México. Pero también
México hace un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. Primero, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, reconoce la violación del derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal, debido a que reconoce que la detención de este señor fue ilegal y también fue arbitraria. Reconoce también un incumplimiento parcial de las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco y también en perjuicio de los familiares, debido a que se tiene que, si bien es cierto, existieron investigaciones con respecto a este caso en el fuero interno de México, pero estos no se hallaron cumpliendo los plazos establecidos en los procesos que se deberían dar, ¿no? Entonces por eso reconoce un incumplimiento parcial. Y también reconoce un incumplimiento del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco. Es importante también mencionar la determinación de las presuntas víctimas, debido a que el informe de fondo adoptado por la comisión se tienen como víctimas al señor Rosendo Radilla Pacheco y a sus familiares. En este caso, en el informe de fondo se reconoce textualmente a 3 personas: Tita, Andrea y Rosendo Radilla Martínez, como hijos del señor Rosendo Radilla Pacheco. Si bien es cierto, dentro de este informe de fondo se hace mención a otros familiares, pero se hace de manera genérica, no se hace de una manera específica. Es por eso que después de la fecha de emisión del informe de fondo sale una lista ampliada donde se identifican a 13 personas como presuntas víctimas, siendo esto 12 hijos del señor Rosendo Radilla Pacheco y su esposa fallecida, ¿no? En este caso, la Corte, después de haber valorado todas las pruebas documentales presentadas en la audiencia, reconoce solo a 2 personas como las presuntas víctimas: a la señora Tita y a la señora Andrea Radilla Martínez, y la Corte también reconoce que lamenta que por razones procesales los demás familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco no puedan ser considerados como presuntas víctimas, pero que espera que, en mérito al tema de la buena fe, el Estado mexicano pudiera reconocer a las demás personas que fueron víctimas también de todos estos hechos. Los hechos del presente caso se refieren a que el señor Rosendo Radilla Pacheco era una persona que estaba involucrada en diversas actividades políticas y sociales de su pueblo, Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, en México. Con fecha 25 de agosto de 1974, fue detenido por miembros del Ejército de México mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posterior a su detención, fue visto en el cuartel de Atoyac de Álvarez con evidencias de haber sido agredido físicamente y posterior a ello no se volvió a saber de su paradero. Todo esto se sabe debido a las declaraciones que fueron tomadas en cuenta durante el desarrollo de la audiencia. Ahora, los familiares de la víctima interpusieron recursos a fin de que investiguen los hechos y se sancionen a los responsables. Es por eso que el 27 de marzo de 1992, por la señora Andrea Radilla Martínez, y el 14 de mayo de 1999 por la señora Tita Radilla Martínez, se interponen denuncias penales por la detención y desaparición forzada de su padre. Finalmente, la causa fue dirigida a una jurisdicción penal militar y no se realizaron mayores investigaciones ni tampoco se sancionaron a los responsables. Dentro del desarrollo de todas las investigaciones que se dieron en el Estado mexicano, se observa que en un lapso de 5 años existe una demora debido a que el 11 de mayo del 2002 la Fiscalía Especial inicia investigaciones por la presunta desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco y recién en el año 2007, con fecha 15 de febrero, la Coordinación General de Investigación consigna ante una autoridad judicial a una persona como probable responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro en contra del señor Radilla Pacheco. Además, también dentro de las diligencias que se dieron durante estos 5 años, la Corte ha constatado que el Estado mexicano ha realizado esfuerzos
más que nada teniendo en cuenta las diligencias de escaneo y excavación, pero estas no han dado con ningún fruto, es decir, no ha habido resultados de estas diligencias, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver que si bien han habido ciertas diligencias para el intento de esclarecimiento de este hecho, el Estado mexicano no ha tenido un impulso completo con respecto a ello. Entonces, tenemos que el tipo penal aplicado en la consignación ante un juez se da de la siguiente manera. Los representantes señalan que la única consignación de un presunto responsable que realizó la Fiscalía Especial ante un juez en agosto del 2005 es por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y no por el delito de desaparición forzada de personas. El Estado en este caso menciona y se defiende indicando que la autoridad ministerial consigna en el año 2005 al general Francisco Quiroz Hermosillo, quien se considera como probable responsable de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro previsto y sancionado en el Código Penal, que se encontraba vigente en la época donde acontecieron los hechos, es decir, en 1974. Ahora, dentro de ello también el Estado menciona por qué no hace la investigación por desaparición forzada, indicando que de acuerdo a los lineamientos que tienen o a las características que tienen que cumplir cierto tipo de delitos, en el caso de México, a la fecha del 2002, cuando ya se encontraban investigando recién este caso, el señor Francisco Quiroz Hermosillo ya no tenía la calidad de general, ya tenía la calidad de retiro. Entonces, teniendo esa consideración, no podía ser investigado por desaparición forzada, porque en el Estado de México se entendía que la desaparición forzada solo podía ser cometido por una autoridad. Entonces, en este contexto que la Corte considera que si es que se aceptaría lo que está alegando el Estado mexicano, se propicia una impunidad, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo lo anterior mencionado, la Corte estima que, conforme al principio de legalidad, la figura de desaparición forzada constituye el tipo penal aplicable en los hechos del presente caso. Ahora bien, con respecto al plazo razonable de la duración de las investigaciones, se tiene que la Corte advierte que la averiguación de los hechos reviste cierta complejidad por tratarse de una desaparición forzada en ejecución que ocurrió hace más de 35 años. No obstante, cuando se presentaron las dos primeras denuncias, las autoridades no realizaron una investigación exhaustiva. Es más, esperaron todavía unos años que la Fiscalía Especial inicie con las investigaciones, para que finalmente después, en el 2007, recién exista un probable autor de los delitos que consideraba el Estado mexicano. Con respecto al derecho a la participación en el proceso penal, no se permitió que la señora Tita Radilla Pacheco, hija del desaparecido, acceda al expediente de la causa penal que fue tramitado en el Juzgado Segundo del Distrito del Estado de Guerrero. Es decir, el Estado incumple su obligación de respetar el derecho a que una persona intervenga en el proceso y también le limita la averiguación previa conducida por la Procuraduría General de la República, pues esta tiene una negativa para expedirle copias del expediente de la investigación a la señora Tita Radilla Pacheco. Entonces, todo esto es desproporcionado y genera perjuicio, siendo incompatible con el derecho a la participación en la averiguación previa del desarrollo del caso que se estaba llevando a cabo en las instancias correspondientes en México. Ahora, con respecto a las actuaciones en la jurisdicción militar, la Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, que en este caso sería la vida, la jurisdicción penal militar no es el foro competente para investigar y, en su caso, juzgar
y posteriormente sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde a una justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones indica que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado directamente el derecho al juez natural y, bueno, a fortiori, el debido proceso también, el cual a su vez se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. Y teniendo en cuenta también que el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial, para que se pueda garantizar el debido proceso del desarrollo de todo el proceso, valga la redundancia. Ahora bien, con respecto al recurso efectivo para impugnar la competencia militar, la Corte señala que en los estados que tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra sus actos que violen los derechos fundamentales o que conllevan a la determinación de los derechos y obligaciones de esta. Y con respecto a la justicia militar de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Corte considera que en la investigación de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco no ha sido diligente, pues no ha sido asumida en su totalidad como un deber propio del Estado, ni ha estado dirigida eficazmente, tanto a la identificación, el proceso y eventual sanción de los responsables, como a la determinación del paradero del señor Rosendo Radilla, porque tengamos en cuenta que si bien se hizo el reconocimiento de un general como un presunto autor, este no fue sancionado por ningún delito, y el señor Rosendo Radilla no se sabía nada hasta esa fecha, hasta el 2007, donde se hace pues el trámite que hace el Estado mexicano, ¿no? Asimismo, también se estima que al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen ninguna conexión con la disciplina militar o con los bienes jurídicos propios del ámbito castrense, el Estado está vulnerando el derecho a un juez natural de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, quienes tampoco dispusieron de ningún recurso que les permita impugnar el juzgamiento de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por la jurisdicción militar, porque simplemente el señor desapareció y de acuerdo a las declaraciones que hacen los testigos en la corte, se tiene que fueron a preguntar a varios familiares, intentaron establecer alguna comunicación con el señor, pero simplemente toda la información que ellos requerían fue negada en el aspecto de la jurisdicción militar. Entonces no tenían manera de saber qué es lo que había sucedido después con este señor. Ahora bien, con respecto al incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana en relación al artículo 7.6 de la misma y de los artículos 1d y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, tenemos que mencionar que la Corte advierte que el delito de desaparición forzada se encuentra sancionado en el artículo 215-A del Código Penal Federal de México desde el año 2001, pero en el siguiente término: el que comete delito de desaparición forzada de personas, servidor público que, independientemente haya participado de la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Es por esto que la Corte menciona que la desaparición forzada de personas se caracteriza por la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas, y no por dejar huellas o evidencias. Entonces, dicho elemento se debe estar presente en la tipificación del delito, porque te permite distinguir que se trata netamente de un delito de desaparición forzada y no pueda ser confundido con otros ilícitos penales, como podría ser el plagio, el secuestro o el homicidio. Los derechos vulnerados que son alegados inicialmente es la obligación de respetar los derechos,
el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a las garantías judiciales y a la libertad de pensamiento y expresión, todos estos contenidos en la Convención Americana, y los derechos alegados de vulneración de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se tiene el artículo 1, artículo 2, artículo 9 y artículo 11. Como parte lesionada ya dentro de las reparaciones se reconoce al señor Rosendo Radilla Pacheco y a los hijos de este señor de apellido Radilla Martínez, teniendo en cuenta que ya se mencionó que las únicas reconocidas son la señora Tita y la señora Andrea. Ahora bien, la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables, la Corte considera que se realice una investigación completa, imparcial y efectiva y pronta de los hechos, se debe de conducir eficazmente y con la debida diligencia a la investigación y se debe de asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas. Como medidas de satisfacción y garantías de no repetición, se menciona principalmente se debería dar la localización del paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco o en su caso la entrega de los restos mortales a sus familiares. Como reformas a las disposiciones legales, se tiene que de manera constitucional se debería impedir que los elementos del ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones de derechos humanos y que el Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana, lo cual debería ser reconducido porque se supone que ya el Estado mexicano es parte y se ha adherido a esta convención, pues su código se encuentra supeditado a su constitución, entonces también debería tener la compatibilidad con la Convención Americana. Ahora bien, también se solicita adecuar el marco legal al ámbito interamericano de derechos humanos y compatibilizar el artículo 215-A con los estándares internacionales. Ya sabemos que este artículo está reconocido por el Estado mexicano como un delito de desaparición forzada. Con respecto a la también se debe considerar que como capacitación a los operadores de justicia y educación en derechos humanos, se debería crear programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de los hechos constitutivos ligados a la desaparición forzada. Como reparación también se ordena la publicación de las partes pertinentes de la sentencia, que debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación Mexicana y en otro diario que tenga amplia circulación. Ahora, con respecto a un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, debería ofrecerse una disculpa pública y una placa rememorativa a favor del señor Rosendo Radilla Pacheco. Con respecto a la semblanza de la vida de este señor, existe un libro escrito por su hija. Es por ello que se ordenó la difusión de este libro bibliográfico para que sea una reivindicación histórica por los hechos que ocurrieron en contra de este señor. Y finalmente se habla de la atención psicológica, la cual debe ser atendida a los familiares previa solicitud debido a que son tantos años que han sido víctimas del desorden del Estado mexicano con respecto a la violación de estos derechos que corresponde hacer una atención psicológica. Ahora, con respecto a las indemnizaciones, compensaciones y costas y gastos, el daño material, la Corte lo entiende como las pérdidas de ingresos, para lo cual ordena que se pague $12,000 mexicanos a favor de los derechohabientes del señor Rosendo Radilla Pacheco, y como daño emergente se reconoce $1,300, que fueron más o menos los gastos que hicieron las hijas durante todo el trámite de las investigaciones de este caso. Ahora, con respecto al daño inmaterial, se
dan a favor del señor Rosendo Rodríguez Pacheco la suma de $80,000 americanos, pero como esta persona aún se encuentra desaparecida y probablemente ya haya fallecido después de tantos años, eh, se debe repartir entre sus derechohabientes, y para las familiares, en este caso las dos hijas, la Corte dictamina que deberían ser $40,000 mexicanos como reparación, como indemnización por daño inmaterial. Ahora, con respecto a los costos y gastos, existe un acuerdo previo que tienen las familiares con los representantes, y se asume que todos los costos y gastos, si bien es cierto, se van a pagar a favor de las dos hijas, pero ellas, una vez recibido el dinero, se comprometieron a dar esta suma monetaria a favor de las organizaciones que estaban representándolas, porque son las que las ayudaron con todo el proceso ante la comisión y luego ante la corte, y por eso se dictamina un monto de $25,000. Y las modalidades del cumplimiento de estos pagos ordenados, se menciona que debe ser de forma íntegra, y en caso de mora debería pagarse con los intereses del caso, porque ya más adelante vamos a ver que en las disposiciones que da la Corte, da un plazo en específico para que se pueda cumplir la entrega dineraria. Ahora bien, con respecto a los puntos resolutivos, la Corte decide rechazar las excepciones interpuestas por el Estado de México y aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. Declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la obligación de respetar y garantizar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio del señor Rosendo Rodríguez Pacheco. También que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea, que son las hijas. El Estado también es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea, hijas, y el señor Rosendo Rodríguez Pacheco. Ahora, el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones del derecho interno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada respecto a la tipificación del delito de la desaparición forzada de personas. La Corte dispone por unanimidad que esta sentencia constituye per se una forma de reparación, ¿no? Que ya lo veníamos mencionando, que el Estado debe conducir eficazmente, debe diligenciar y hacer en el plazo razonable las investigaciones necesarias. El Estado debe continuar con la búsqueda y localización del señor Rosendo Rodríguez Pacheco o de sus restos mortales, y también adoptar las reformas legislativas, debido a que el artículo 57 del Código de Justicia Militar no cumple con los estándares internacionales con materia de Convención Americana. Es más bien todo lo contrario a lo que el Estado mexicano está adherido, ¿no? Entonces, también menciona que el Estado debe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas con respecto al delito de desaparición forzada. También dispone que el Estado debe implementar en un plazo razonable la respectiva disposición presupuestaria. ¿Para qué? Para el desarrollo de los programas, para las capacitaciones con respecto a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y cuáles son los límites de la jurisdicción penal militar. También el Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional lo ordenado por la Corte, así como también publicar íntegramente el fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República en un plazo de 6 y 2 meses, respectivamente, a partir de la notificación del fallo.
El Estado también deberá, en un acto público, hacer el reconocimiento de la responsabilidad y el desagravio, es decir, las disculpas del caso, a la memoria del señor Rosendo Rodríguez Pacheco, y el Estado deberá realizar una semblanza a la vida del señor Rosendo Rodríguez Pacheco. También dispone que el Estado debe brindar la atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas declaradas del presente fallo cuando éstas lo soliciten, y el Estado también debe pagar las cantidades que habíamos mencionado en la parte de las reparaciones en un plazo de un año. La Corte también debe supervisar el cumplimiento íntegro de toda la sentencia porque se encuentra dentro de sus atribuciones, y el Estado deberá, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación, rendir un informe sobre cuáles han sido las medidas adoptadas para cumplir con todo lo expuesto en la sentencia. Dentro de las reparaciones que se han declarado como cumplidas ya, esto se da posterior porque existe ya el informe y también una supervisión de cumplimiento, y las que fueron cumplidas por el Estado mexicano es que se adoptó un plazo razonable las reformas legislativas con respecto al delito de desaparición forzada y se implementaron los programas y cursos con respecto a las capacitaciones para conocer el sistema interamericano de derechos humanos y cuáles son los límites de actuación del penal militar, ¿no? Jurisdicción penal militar. Y también se cumplió con la publicación en el diario oficial y en el otro de mayor circulación, el fallo. Y se encuentra también colgado en la web oficial de la Procuraduría General de la República Mexicana. Otras reparaciones declaradas cumplidas: se realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación a los hechos de este caso. Se realizó también la semblanza de la vida del señor Rodríguez Pacheco. Se pagaron las cantidades fijadas por indemnización. Se pagó también las costas y gastos en el plazo establecido. Y ahora tenemos a las reparaciones con parcial cumplimiento, es decir, que se han cumplido no totalmente. Esto en relación a las reformas legislativas sobre los estándares que tiene que adoptar el Código de Justicia Militar, que tiene que estar relacionado en materia a la Convención Americana de Derechos Humanos, debido a que el Código de Justicia Militar reformado aún sigue autorizando la intervención del fuero militar en delitos en el que el imputado y la víctima sean militares, y en delitos en que el imputado sea militar y no sea civil el sujeto pasivo del delito o titular del bien jurídico. Entonces la Corte estima que la actual legislación continúa sin adaptarse parcialmente a lo que está ligado completamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las reparaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento es que se continúa con la búsqueda efectiva y la localización del señor. Si bien es cierto, el Estado mexicano ha continuado con la búsqueda, pero aún no se encuentra el señor, bueno, no se encuentra el señor Rosendo Rodríguez Pacheco y tampoco se encuentran a sus restos mortales. Entonces, y con respecto a la atención psicológica y psiquiátrica gratuita, también se encuentra pendiente de cumplimiento. Bueno, y para finalizar, con respecto a la importancia del caso bajo mi perspectiva, es que podemos considerar que el caso Rodrigo Pacheco es un paradigma en el ordenamiento jurídico mexicano, debido a que es la primera sentencia por violaciones de derechos humanos en contra del Estado mexicano, y también genera un avance en cuanto a las garantías de no repetición. Además, el impacto que ha generado en el sistema jurídico mexicano, propiciando avances significativos en derechos humanos, debido a que existió en el año 2011 una reforma en materia de derechos humanos que eleva al rango constitucional a los tratados internacionales que versan sobre los derechos humanos, de los que México es parte, ¿no? Entonces, eso significa una gran evolución de los derechos humanos para con el Estado mexicano. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.